pero sigue habiendo, y yo creo nuevamente por culpa de esta pandemia, por lo menos en el Perú, un atractivo de ese discurso que dice que todo lo que vino antes estuvo mal, que tenemos que atender al pueblo, que esta pandemia lo que ha hecho es que ha dejado, Desnudar las desigualdades. ha desnudado todas las fallas del supuesto liberalismo, que son argumentos absolutamente pobres. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un verdadero placer, honor y privilegio. Vamos a sumar a un amigo que sabe muchísimo de América Latina, que sabe también mucho de los Estados Unidos. Es vicepresidente de Estudios Internacionales y director del Centro para la Libertad Global y la Prosperidad del Instituto Cato, del Cato Institute en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Es Ian Vázquez quien está del otro lado. Garrett Edwards por acá. ¿Cómo estás, Ian? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Gracias, Ian, por atendernos. Repasaba un informe tuyo reciente en inglés que está publicado en el Cato Institute. Peru's Unprecedented Progress in 38 Graphs, el desarrollo, el progreso sin precedentes, sin antecedentes de Perú en 38 gráficos, que realmente es sorprendente verlos ahí todos seguidos, interactivos, con una información relevada que has hecho, Ian, y que has trabajado muy, muy bien analizando sobre el estado de situación del Perú, que además por estos días le estamos prestando mucha atención desde la Argentina en lo que tiene que ver con las recientes elecciones entre Castillo y Fujimori. ¿Qué nos contás por un lado de este informe, de este estudio que hiciste del Instituto Cato? Y por otro lado, ¿qué está pasando en Perú? Buenas preguntas. En realidad, yo hice este reporte con mi colega Iván Alonso, el economista peruano, porque en el fondo la contienda, la elección presidencial en el Perú es un referendo sobre lo que algunos llaman el modelo económico. Por un lado, tienes a Fujimori, que representa, pues, para bien o para mal, la continuidad de las políticas, de la constitución que ha dado los resultados, yo diría, positivos y exitosos, sin ninguna duda, y por el otro lado, un candidato que está presentando pues un modelo radical, antisistema, socialista, en que ve muy bien a Venezuela y los países bolivarianos como ejemplos, y lo dice explícitamente. Por lo tanto, nosotros pensábamos que era importante mostrar que estos últimos 30 años de modelo económico, en que la mayoría del tiempo ha sido una democracia de mercado, el Perú han sido sumamente exitosos. El Perú es un país exitoso y sobresale de la región en ese sentido, se destaca. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, con gráficos, mostrar los hechos, no solamente en términos económicos, sino en todo tipo de mediciones de bienestar, y no solamente en términos promedios, sino cómo afecta a diferentes partes del Perú, a diferentes niveles socioeconómicos, y lo que se puede decir sin ninguna duda es que el Perú se destaca como un gran ejemplo de éxito en el mejoramiento del bienestar, ya sea por ingresos per cápita o por reducciones dramáticas de mortalidad infantil o lo que tú quieras, de 38 Sí, sí, diferentes sí. indicadores, y, y eso es lo que está en juego en el Perú. Entonces nos pareció que por lo menos podríamos poner a la vista algo que se puede captar rápidamente y fácilmente por la gente que eh, tiene que decidir por quién votar.
A poco que uno ve esos gráficos en el reporte de Ian, nota lo que vos nos mencionabas recién, es un Perú que va mejorando en absolutamente todo tipo de métrica, cuestiones relacionadas con la salud, con lo educativo, no solamente con lo económico, que es lo que uno a lo mejor tomaría rápidamente como la medición o el indicador primero para ver. Y de repente eso a lo mejor contrasta con una imagen que uno sigue a la distancia de un Perú que tuvo hace algún tiempo, algo que nosotros en la Argentina ya conocíamos. Nosotros tuvimos la semana con los 5 presidentes allá por los comienzos de este siglo, y Perú tuvo, ¿qué fueron? 4 presidentes en más o menos 3 o 4 semanas. Cinco presidentes en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Claro, Que es además, bastante, o sea, es bastante. Ustedes creo que todavía se la llevan, pero todavía tenemos el bueno, récord, ese va a ser difícil de ganar, esperemos que nadie lo iguale, pero... claro. Entonces, eso refleja una cosa muy curiosa del Perú, que es que a pesar de ser un país exitoso en lo económico, en la parte de mejorar el bienestar, se ha visto, sin ninguna duda, esta disfuncionalidad política que ha estado ocurriendo. Y eso ya está ocurriendo por los últimos tantos años y por largo tiempo no afectaba al desarrollo de la economía y la dirección del país hasta más recientemente. Y yo creo que lo que se está viendo ahora es en parte con la posible elección de Castillo, por lo menos con una mitad de la población que ha votado por esa opción, se está viendo eso como resultado parcialmente explicado por la disfunción política que finalmente va a tener o podría tener un efecto en todos esos indicadores de progreso, que han sido, como digo, impresionantes. O sea, justamente la gente que Castillo mismo dice que quiere beneficiar con sus políticas han sido los que más se han beneficiado con las políticas que él quiere rechazar, y como nunca en la historia del Perú, como nunca, y como casi nunca en la historia de los países latinoamericanos. Estamos hablando de un nivel de pobreza que hace alrededor de 15 años más de 50% de la población peruana cayó al 20% en el 2019, ¿no? Eso es dramático, y hemos visto que a la vez se están cerrando todo tipo de brechas en términos de otros indicadores de bienestar humano, y sobre todo están beneficiándose la gente pobre. Eh, eh, Hemos podido ver cómo la desigualdad en el Perú, si tú lo mides con el famoso Gini Index, ha Claro. caído notablemente en el Perú. O sea que, y hemos recogido data del Instituto Nacional de Estadística del Perú para encontrar que eh, no solamente ha sido Lima donde se han visto estos beneficios, y no solamente ha sido la costa, sino el interior del país, y no solamente ha sido el sector urbano, sino el sector rural. Esto ha beneficiado a todos los sectores socioeconómicos y a la mayor parte del país. Nunca en la historia del Perú ha ocurrido tanto progreso que se ha sido compartido por tanta gente. Esto sin ninguna duda es algo inédito y difícil de encontrar en muchos otros países. Ahora, Ian, también es sorprendente, ¿no? Recién nos describías a Castillo y cómo chocaba o se oponía el progreso del Perú con esa idea política que se ha vendido o que se ha dado respecto a que algunas cosas estarían mal cuando en realidad parece ser todo lo contrario, sino que han ido mejorando. Un Castillo que se ha manifestado en contra de las drogas, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, como lo llamamos aquí en la Argentina, y que tiene un espacio político que se llama Perú Libre, pero no parece ser demasiado libre, y que del otro lado hay una candidata o había una candidata, dependiendo de cómo terminan dándose luego los resultados de las elecciones y qué termine pasando al final de todo ese camino, que tampoco era una de las más votadas o hubiese sido la más elegida por la gente. Uno
conecta quizá con lo de Chile y pensamos un Chile que está haciendo un montón de modificaciones, no obstante que era uno de los países líderes en la región en mejoras y en progreso. Vos también analizaste mucho y lo seguís analizando el año pasado lo que fueron las elecciones en los Estados Unidos, en la cual tampoco a lo mejor había candidatos que encantaran a todo el mundo realmente o al votante promedio. ¿Te parece que se va dando un patrón con las elecciones, por lo menos en América? Yo creo que sí, hay algo de eso, ¿no? Sin ninguna duda incluye la polarización de la sociedad políticamente hablando. También eh, el, el extremismo en el debate público, es decir, posiciones extremas que, por ejemplo, en Chile se dice que los ricos eran los únicos que se beneficiaron cuando todos los indicadores, es como el Chile, es como el Perú, ¿no? Todos los indicadores mostraron mejoras, especialmente para la gente más de abajo. Este, o sea que hay ese tipo de extremismo. En Estados Unidos también se ha dado eso, de los dos lados, ¿no? En Estados Unidos. Eh, pero creo que en América Latina estamos viendo una situación más dramática porque simplemente tiene instituciones menos fuertes que Estados Unidos. Por cierto, en Estados Unidos los partidos se han ido radicalizando un poco más. El Partido Republicano ya no es el partido de Ronald Reagan, sino es de derecha y nacionalista. No es, lo ha transformado completamente Trump, y el Partido Demócrata ya no es el partido de Obama, es un partido que tiene una ala de izquierda muy radical. Y eso es probablemente la primera vez en Estados Unidos que se ha visto esa representación ideológica tan fuerte dentro del partido y que está teniendo efectos en la política y en la discusión en Estados Unidos sin ninguna duda, para no hablar de aspectos culturales que se estén dando en Estados Unidos al respecto. Ahora, eso sin ninguna duda ha ocurrido en Chile. Eso ha influido al debate y a la votación y cómo la gente percibe la realidad a pesar de que los datos dicen una cosa y la gente piensa otra cosa, que ha empeorado la situación cuando en realidad ha mejorado. Creo que en el Perú también ha ocurrido eso, y yo diría que el factor más importante este año para los resultados en el Perú electorales probablemente ha sido la pandemia, porque en el Perú la situación en el 2020 ha sido terrible. El Perú fue uno de los primeros países que más hizo para encerrar a la gente, para tener leyes sumamente restrictivas. Eh, la economía decreció por más de 11% y aún así el gobierno era absolutamente incompetente para enfrentar a la enfermedad, a la pandemia. Por lo tanto, el Perú tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo en estos términos. O sea que fue un fracaso absolutamente rotundo. Muchos de nosotros estábamos criticando las medidas que estaba tomando el Perú, porque para un país en desarrollo, esas medidas empeoran la situación de salud, para no hablar de malograr la economía de la manera que lo han hecho. Por lo tanto, los peruanos sufrieron. Y yo creo que en buena parte este es un rechazo a lo que muchos consideraron el fracaso del sistema que ha estado impuesto por largo tiempo. Y por supuesto la izquierda se aprovechó de la situación para decir que esto es un fracaso del supuesto neoliberalismo, ¿no? Bueno, son los hospitales públicos que no funcionaron. Ese fue un sector que nunca se reformó en el Perú y de alguna manera eso ya es la culpa del liberalismo, cuando en realidad ha sido un gran fracaso del gobierno, del Estado en el Perú, y sin ninguna duda cualquier país a ese nivel de riqueza lo hubiera pasado mal, pero yo creo que por la manera en que lo manejó el gobierno, empeoró mucho la situación, y estamos viendo los resultados electorales.
Un montón de hilos ahí dejabas, Ian, realmente interesantes para seguir. Por un lado, esto del dislate entre la percepción de la gente y lo que realmente le sucede de manera objetiva. Imagino que eso debe ser difícil de mensurar, pero entiendo que es un terreno fértil, ¿no? Para seguir analizando qué es lo que nos pasa. Eso lo dejo por acá. Y por otro lado, lo que marcabas recién. Esto último, ¿no? Del neoliberalismo siempre como el chivo expiatorio, sea lo que sea el neoliberalismo, si es que existe ese concepto o no existe. ¿Te parece que liberalismo va dejando de ser un concepto peyorativo en América Latina como se lo tomó en una época? Porque digo, van apareciendo más promotores de las ideas de la libertad, se va discutiendo mucho más. En una época, quizá por ejemplo en los 90 en la Argentina o en los 2000 era algo muy mal visto hablar de liberalismo. ¿Eso cómo lo vas notando vos a nivel regional? Mira, yo creo que claramente en eso también ha habido una politización una división en cómo lo ve la gente, pero creo que sí hay más y más gente que lo ve bien, porque ya hemos pasado pues este, 15 o 20 años con ejemplos muy claros en la región de un modelo versus el otro, y no hay comparación pues entre Chile y digamos digo, entre Chile y Venezuela, entre Venezuela y el Perú, por ejemplo. Entonces, creo que tienes cierta razón, pero sigue habiendo, y yo creo nuevamente por culpa de esta pandemia, por lo menos en el Perú, un atractivo de ese discurso que dice que todo lo que vino antes estuvo mal, que tenemos que atender al pueblo, que esta pandemia lo que ha hecho es que ha dejado, Desnudar las desigualdades. ha desnudado todas las fallas del supuesto liberalismo, que son argumentos absolutamente pobres, Sí, que en pero general todas son las fallas del Estado, como decías vos antes, es decir, todo lo que el Estado supuestamente le habíamos dado para que hiciera o había tomado, aunque nosotros no quisiéramos que se encargara y que lo hizo mal en estos años. claro, y eso no es, no hay que decir que no hay problemas serios, o sea, ha habido mucha corrupción en el Perú que se ha destapado, y que también está influyendo en el ambiente en el Perú. Así que, y podemos hablar de un montón de políticas públicas que se tendrían que mejorar, ya sea respecto a la seguridad o respecto a la salud, eh, pero que no se han hecho. Y eso sí ha influido. O sea, el Perú, como sabes, eh, después de Brasil, ha sido uno de los pocos países donde sí se ha arrestado y encarcelado a gente muy poderosa, incluso varios presidentes, a raíz de investigaciones de corrupción. Eso típicamente no ocurre en América Latina, o sea que en cierto sentido ese es un avance. Ha habido abusos, yo creo que abusos de debido proceso en Mm. el camino, pero también es un reflejo de que la gente eh, está rindiendo cuentas, lo que no ocurre en otros países. Entonces, eh, hay avances y hay cosas que se están mostrando que todavía son puntos débiles. La izquierda aprovecha para decir que esto muestra que el liberalismo siempre está acompañado de corrupción porque es corrupta, que tampoco es verdad. Todos los índices, los indicadores empíricos muestran que hay menos corrupción cuando el Estado no interviene tanto en la sociedad, en la economía. Eso es lo que abre las puertas a la corrupción. Así que ha habido mucha confusión y yo creo que la izquierda se ha aprovechado básicamente para descalificar la base ética o moral del liberalismo. Y ese es el problema, porque si tienen éxito en eso, entonces los hechos ya no importan. Puedes mostrar un montón de hechos, pero si tú crees que además es injusto, eso es lo que más importa a la gente. Entonces, creo que es importante que los liberales muestren los hechos, pero también que muestren que son
son éticos, el hecho de que está basado el sistema que favorecemos en el intercambio voluntario y que los resultados son justo los que buscan, o dicen los que buscan del otro lado. Así que esa es la tarea, me parece. Antes de que te pase a la próxima pregunta, Ian, medio a modo de chiste, medio en serio de reflexión, los presidentes en Perú pasan, pero Gareca sigue, ¿no? Sí, pues, él todavía está ahí. Así que, Esa es la constante, por lo menos, pero ahora muy, sí. muy lo, argentina tu pregunta. Sí, sí, bastante argentina la pregunta, la entendieron solamente los que siguen el fútbol peruano y los que siguen el fútbol aquí desde Argentina, pero te traigo para la Argentina justamente. ¿Cómo estás viendo la Argentina desde allá, desde los Estados Unidos? ¿Y cómo la están viendo? Es decir, ¿la están viendo? ¿Somos irrelevantes? Que es una posibilidad muy cierta. ¿Qué es lo que se anda diciendo por allá en el norte de acá? No, o sea, es irrelevante. Yo creo que ya desde hace tiempo hubo una esperanza y claro que hubo mejoramiento cuando estuvo Macri, ¿no? Pero con los peronistas de vuelta creo que se ha descontado Argentina. Es un país, sin querer insultar, No, no, que obvio. tiene un gobierno patético y yo creo que no se espera mucho o nada de ese gobierno eh, y creo que están cumpliendo con esa esperanza. Es más, con lo de patético yo te lo tomo y me parece una excelente, triste pero excelente descripción. Digo triste porque es la realidad que nos toca acá vivir. ¿Es comparable cuando uno lo mira a la distancia a las cosas que dice, por ejemplo, Nicolás Maduro? Digo, cuando vos seguís los titulares del dictador venezolano y leés lo que dijo Maduro, o lo escuchás incluso, las cosas que dice Alberto Fernández, ¿tienen el mismo nivel de absurdo, de grotesco, de realismo mágico a la distancia, Ian? No, o sea, para los que prestan atención, sí, pues, pero como digo, en Estados Unidos ya la gente no está prestando, no presta atención a Argentina, no tiene un peso en la conciencia, en la política americana, no. Los países que importan para Estados Unidos en América Latina son México, porque es importante económicamente en todo sentido. Venezuela, por representar esa ideología tan extrema de otro lado, y por supuesto Cuba, como ha sido el caso por largo tiempo, pero que no tiene, Cuba no tiene importancia, tiene Es simbólico. importancia simbólica, ideológica, pero no es importante Cuba, es que siempre ha estado ahí como símbolo de todo lo malo de América Latina. Te aprovechamos que te tenemos, te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Ian Vázquez? Me inquieta el futuro de la libertad alrededor del mundo en estos momentos, como no ha sido el caso por largo tiempo, porque me parece que la pandemia ha abierto las puertas alrededor del mundo a que se disminuyan libertades. Eso es muy obvio en el caso de dictaduras y gobiernos autocráticos. Lo estamos viendo en Hong Kong, lo estamos viendo en misma China, lo estamos viendo alrededor del mundo, en que ocurren dos cosas. Los gobiernos se aprovechan de la pandemia como pretexto para reducir la libertad de expresión, la libertad de la asamblea, unirse, todo tipo de libertades. Y, y se aprovechan con ese pretexto para reducir libertades. Y por el otro lado tenemos a las democracias liberales, que también han reducido libertades, en algunos casos, en muchos casos con cierta razón para poder atender a los problemas, pero también ahí hemos visto que eh, que se han reducido todo tipo de libertades y perseguido agendas que no tienen nada que ver con atender al problema de la pandemia y por lo tanto la gran pregunta, porque, además de usarlo como pretexto, todos los países han estado
ensimismados, ¿no? Con este gran problema, cómo atender a la pandemia dentro. Por lo tanto, muchos países se han aprovechado para cometer graves y grandes violaciones de derechos humanos que no tienen nada que ver ni usar el pretexto de la pandemia, porque saben que los otros países están preocupados, que el mundo no va a estar prestando la atención que típicamente van a estar. Entonces, somos hoy en día mucho menos libres de lo que éramos en enero de 2020. Y recién en muchos países estamos empezando a recuperar nuestras libertades en la medida que se normaliza la vida, pero no hemos llegado, y me parece que no estamos llegando al punto en que estuvimos a principios del 2020. Y esa es la gran preocupación. Ahí está, el perro también está preocupado, así que... Pues claro. Veremos pues, ¿no? O sea, en Estados Unidos estamos con una agenda de izquierda desde la Casa Blanca muy fuerte, donde se está gastando y endeudando como nunca desde la Segunda Guerra Mundial, y esto es para largo tiempo. Entonces, es muy posible que estamos en un punto de transición en Estados Unidos, en que ya estamos dejando atrás una tradición en que se estaba limitando algo el poder, y los partidos políticos de los dos lados no podemos contar en ellos para limitar el gasto, limitar el poder y defender las libertades tradicionales en Estados Unidos, y un patrón que yo creo que está dándose en muchos países. Eso es lo que me preocupa. Ian, te agradecemos muchísimo este contacto de estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Muchas gracias. Lo teníamos a Ian Vázquez del Instituto Cato desde los Estados Unidos, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.